Curanes, en un sueño, vio la ciudad del valle y la costa de más allá, el pico de un monte cubierto de nieve que mira hacia el mar y las galeras pintadas de alegres colores que salen del puerto a navegar hacia regiones distantes, donde el mar y el cielo se hacen uno. Quizás también fue en el reino de los sueños donde lo nombraron Curanes, pues mientras permanecía despierto en el mundo real, era llamado con otro nombre. Quizá le era habitual soñar con ese nombre nuevo, porque él era el último miembro de su familia y unitario entre los millones de londinenses indiferentes, así que no había muchas personas que hablaran con él y le recordaran quién fue. Su dinero y sus tierras se habían perdido, y no se preocupaba por la vida de los demás, pues prefería soñar y escribir sobre sus sueños. Sus escritos causaban gracia a quienes los mostraba, de modo que, después de un tiempo, los guardó para sí mismo hasta que, finalmente, dejó de escribir. Cuanto más se apartó del mundo que lo rodeaba, más fantásticos se volvieron sus sueños, y habría sido inútil tratar de transcribirlos sobre el papel. Curanes no era un moderno, y no pensaba como otros escritores. Mientras aquellos se esforzaban por despojar a la vida de sus ropas bordadas de mito y mostrar con la fealdad desnuda lo sucia que es la realidad, Curanes buscaba solo la belleza. Cuando la verdad y la experiencia fallaron en revelarla, la buscó en la fantasía y la ilusión, hasta encontrarla en su puerta, en medio de los recuerdos vagos de cuentos y sueños de la infancia. No hay muchas personas que sepan sobre las maravillas que se abren para ellas en las historias y sueños de su propia juventud, pues cuando somos niños, escuchamos y soñamos, pensamos pero pensamientos a medias, y cuando somos adultos, tratamos de recordar, pero somos torpes y prosaicos debido al veneno de la vida. Pero algunos de nosotros despertamos en la noche con extraños fantasmas de colinas y jardines encantados, de fuentes que reverberan al sol, de áureos acantilados que sobresalen de mares rumorosos, de llanuras que se extienden sobre las ciudades soñolientas de bronce y piedra, y de sombríos grupos de héroes que cabalgan enjaezados corceles blancos por las lindes de bosques espesos, y entonces sabemos que hemos vuelto la mirada a través de las puertas de marfil dentro de ese mundo maravilloso que fue nuestro antes de que fuéramos sabios e infelices. Curanes retornó de súbito a su viejo mundo de la infancia. Había estado soñando con la casa donde había nacido, la gran casa de piedra cubierta de hiedra, donde 13 generaciones de sus antepasados habían vivido y donde él tenía la esperanza de morir. La luz de la luna resplandeciente se metió en la fragancia de la noche veraniega, y a través de los jardines, por las terrazas, más allá de los grandes robles del parque y a través del largo camino blanco que lleva a la aldea. El pueblo parecía muy viejo. Sus límites estaban carcomidos, como la luna, que había comenzado a menguar, y Curanes se preguntó si los tejados puntiagudos de las casitas ocultaban el sueño o la muerte. En las calles la hierba era tan alta como lanzas, y los cristales de las ventanas estaban rotos o quizás miraban vagamente. Curanes no se demoró, sino que caminó despacio hacia adelante como atraído hacia un objetivo. No se atrevió a desobedecer ese llamado por temor a que resultara una ilusión, como los deseos y aspiraciones de la vida real que no conducen a ninguna parte. Entonces se sintió atraído por un camino que conducía fuera del pueblo, hacia las escarpaduras del canal, donde desembocaban todas las cosas, el principio, el abismo donde el pueblo y el mundo caían abruptos en el vacío perfecto. Allí, donde incluso el cielo por delante estaba hueco y no alumbraba ni la luna ni las estrellas derruidas. La fe lo había impulsado a seguir hacia el precipicio, adentro del abismo, donde levitó hacia abajo, 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 hacia el oscuro pasado, informe, hacia los sueños sombríos, esferas cuyo brillo es débil y pueden ser parte de un sueño realizado, y de serafines sonrientes que parecían burlarse de los soñadores de todos los mundos. Enseguida pareció abrirse una grieta en la oscuridad frente a él, y vio la ciudad del valle,
brillando radiante a lo lejos, allá abajo, con un fondo de mar y cielo y una montaña cubierta de nieve cerca de la orilla. Kuranes despertó al ver la ciudad. No obstante, con esa mirada fugaz, supo que no era otra sino Celefais. En el valle de Ut-Nargai, de más allá de las colinas Tanarian, donde su espíritu había vivido una hora eterna, un verano por la tarde hacía ya mucho tiempo, cuando escapó lejos de su nana y dejó que la cálida brisa del mar lo arrullara hasta adormilarlo, mientras observaba las nubes desde el acantilado cercano a la aldea. Protestó después cuando lo encontraron y lo despertaron para llevarlo a casa, pues justo cuando lo hicieron, estaba a punto de zarpar en una galera de oro, rumbo a regiones encantadoras donde el mar se junta con el cielo. Y ahora estaba igualmente enfadado por haber despertado, pues había encontrado su ciudad maravillosa tras 40 fatigosos años. Pero 3 noches después, Kuranes volvió a Celefais. Igual que antes, soñó primero con la aldea que parecía dormida o muerta, con el abismo al que hay que descender en silencio. Luego apareció de nuevo la grieta y vio las torres de la ciudad que resplandecían, las finas galeras ancladas en el puerto azul. Observó los árboles ginkgo del monte Aran mecidos por la brisa del mar, pero esta vez no fue sacado de allí, y como si tuviera alas, comenzó a bajar gradualmente sobre una ladera cubierta de hierba hasta que por fin sus pies descansaron suavemente sobre el césped. Había regresado, en efecto, al valle de Ut-Nargai y la espléndida ciudad de Celefais. Kuranes caminó entre las hierbas aromáticas y las flores brillantes, cruzó el Naraxa por el pequeño puente de madera donde había tallado su nombre muchos años atrás, y por entre la arboleada rumorosa se dirigió al gran puente de piedra ubicado en la puerta de la ciudad. Todo parecía como viejo, aunque ni las paredes de mármol se habían decolorado, ni se habían empañado las estatuas de bronce pulido que colgaban de las paredes. Y Kuranes se dio cuenta de que no tenía por qué estremecerse de que las cosas que él conoció se desvanecieran, porque incluso los centinelas de las murallas eran los mismos y tan jóvenes como los recordaba. Cuando entró en la ciudad, más allá de las puertas de bronce y en los pavimentos de ónice, los mercaderes y camelleros lo saludaron como si nunca se hubiera ido, y sucedió lo mismo en el templo turquesa de Nat Orzad, donde sacerdotes con guirnaldas y orquídeas le dijeron que el tiempo no existía en Ut-Nargai, sino solo la eterna juventud. Entonces Kuranes caminó por la calle de Pillars en dirección a las murallas que dan al mar. Allí se reunió con los comerciantes, marineros y hombres extraños de regiones distantes donde el mar y el cielo se juntan. Allí permaneció largamente, mirando hacia el puerto radiante, donde las ondas del agua brillaban bajo un sol desconocido, donde las galeras de lejanos lugares montaban ligeras en el agua. También contempló el monte Aran, que se elevaba majestuosamente desde la orilla, con sus faldas verdes balanceándose llenas de árboles y su cima blanca muy cerca del cielo. Más que nunca Kuranes deseó navegar en una galera hacia los lugares lejanos de los que había oído en tantos cuentos extraños, y buscó de nuevo al capitán que había accedido a llevarlo tiempo atrás. Encontró al hombre, Athib, sentado en la misma caja de especias donde se había sentado antes, y Athib pareció no darse cuenta de todo el tiempo que había pasado. Entonces los dos remaron a una galera en el puerto, y dando órdenes a los remeros, comenzaron a navegar en el mar Serenarian, que conduce al cielo. Durante varios días se deslizaron sobre el agua ondulante, hasta que finalmente llegaron al horizonte, donde el mar se junta con el cielo. Aquí la galera no se detuvo del todo, sino que flotaba con facilidad sobre el cielo azul, entre nubes algodonosas teñidas de rosa, y muy por debajo de la quilla, Kuranes pudo ver las tierras y ríos y ciudades de extraña belleza incomparable que se extendían con indolencia bajo el resplandor del sol que no parecía disminuir o desaparecer. Por fin Athib le dijo que el viaje estaba cerca de su fin y que pronto entrarían al puerto de Seranian, la ciudad de mármol rosa colgada de las nubes que se construyó en esa costa etérea donde fluye el viento del oeste hacia el cielo.
Pero cuando la más alta de las torres talladas de la ciudad apareció ante su vista, se oyó un ruido en algún lugar en el espacio y Kuranes despertó en su buhardilla de Londres. Kuranes buscó en vano durante muchos meses la maravillosa ciudad de Celefais y sus galeras que llegan al límite del cielo, y aunque sus sueños lo llevaron a muchos lugares magníficos y desconocidos, ninguno de los que conoció pudo decirle cómo encontrar Ut-Nargai más allá de las colinas Tanarian. Una noche se fue volando sobre las montañas oscuras donde brillaban fogatas solitarias y tenues, distantes unas de otras, y extraños rebaños lanudos cuyos líderes portaban campanillas tintineantes. Y en la parte más salvaje de este país montañoso, tan remota que pocos hombres podrían haber visto, se encontró con una pared o calzada de piedra horriblemente antigua que zigzagueaba a lo largo de las crestas y los valles, tan antigua que quizás no hubieran podido levantar manos humanas y de una longitud tal que ni el final de la misma se podía ver. Más allá de ese muro, en el gris amanecer, llegó a una tierra de pintorescos jardines y cerezos, y cuando salió el sol, contempló tanta belleza de flores rojas y blancas, follaje verde y céspedes, caminos blancos, arroyos de diamantes, lagos azules, puentes tallados y pagodas de techos rojos que por un momento se olvidó de Celefais debido a tanto deleite. Pero la recordó de nuevo cuando caminaba por un camino blanco hacia una pagoda de techo rojo, y si hubiera cuestionado a la gente sobre ella, hubiera hallado que no había gente allí, sino solo aves, abejas y mariposas. Otra noche Kuranes subió por una interminable y húmeda escalera de caracol, hecha de piedra, y llegó a la ventana de una torre que dominaba una inmensa llanura y un río iluminado por la luna llena, y en la silenciosa ciudad que se extendía a partir de la orilla del río, creyó ver algún rasgo o disposición que había conocido anteriormente. Habría bajado a preguntar el camino hacia Ut-Nargai si no hubiese surgido la temible aurora de algún remoto lugar del otro lado del horizonte, mostrando las ruinas y antigüedades de la ciudad, y el estancamiento del río cubierto de cañas, y la tierra sembrada de muertos, tal como había permanecido desde que el rey Kiranatolis regresara de sus conquistas para encontrarse con la venganza de los dioses. Y así Kuranes buscó inútilmente la maravillosa ciudad de Celefais y las galeras que navegaban por el cielo rumbo a Seranian, contemplando entre tanto numerosas maravillas y escapando en una ocasión milagrosamente del indescriptible gran sacerdote que se oculta tras una máscara de seda amarilla y vive solitario en un monasterio prehistórico de piedra en la fría y desierta meseta de Leng. Al cabo del tiempo, le resultaron tan insoportables los desolados intervalos del día que empezó a procurarse drogas a fin de aumentar sus periodos de sueño. El hachís lo ayudó mucho y en una ocasión lo trasladó a una región del espacio donde no existen las formas, pero los gases incandescentes estudian los secretos de la existencia, y un gas violeta le dijo que esta parte del espacio estaba al exterior de lo que él llamaba el infinito. Y el gas no había oído hablar de planetas ni de organismos, sino que identificaba a Kuranes como una infinitud de materia, energía y gravitación. Kuranes se sintió ahora muy deseoso de regresar a Celefais salpicada de alminares y aumentó su dosis de droga. Después, un día de verano, lo echaron de su buhardilla y vagó sin rumbo por las calles. Cruzó un puente y se dirigió a una zona donde las casas eran cada vez más escuálidas. Y allí fue donde culminó su realización y encontró el cortejo de caballeros que venían de Celefais para llevarlo allí para siempre. Hermosos eran los caballeros, montados sobre caballos ruanos y ataviados con relucientes armaduras, y cuyos tabardos tenían bordados extraños blasones con hilo de oro. Era tantos que Kuranes casi los tomó por un ejército, aunque habían sido enviados en su honor, porque era él quien había creado Ut-Nargai en sus sueños, motivo por el cual iba a ser nombrado ahora su dios supremo. A continuación,
dieron a Curanes un caballo y lo colocaron a la cabeza de la comitiva, y emprendieron la marcha majestuosa por las campiñas de su rey, hacia la región donde Curanes y sus antepasados habían nacido. Era muy extraño, pero mientras cabalgaban parecía que retrocedían en el tiempo, pues cada vez que cruzaban un pueblo en el crepúsculo, veían a sus vecinos y sus casas como Chaucer y sus predecesores les vieron. Hasta se cruzaron a veces con algún caballero con un pequeño grupo de seguidores. Al avecinarse la noche marcharon más deprisa y no tardaron en galopar tan prodigiosamente como si volaran en el aire. Cuando empezaba a alborear, llegaron a un pueblo que Curanes había visto bullente de animación en su niñez y dormido o muerto durante sus sueños. Ahora estaba vivo, y los madrugadores aldeanos hicieron una reverencia al paso de los jinetes calle abajo, entre el resonar de los cascos que luego desaparecieron por el callejón que termina en el abismo de los sueños. Curanes se había precipitado en ese abismo de noche solamente y se preguntaba cómo sería de día. Y mientras galopaba cuesta arriba hacia el precipicio, una luz radiante y dorada surgió del occidente y vistió el paisaje con refulgentes ropajes. El abismo era un caos hirviente de rosáceo y cerúleo esplendor. Unas voces invisibles cantaban gozosas mientras el séquito de caballeros saltaba al vacío y descendía flotando gentilmente a través de las nubes luminosas y los plateados centelleos. Seguían flotando interminablemente los jinetes y sus corceles pateaban el éter como si galopasen sobre doradas arenas. Luego, los encendidos vapores se abrieron para revelar un esplendor aún más grande, el resplandor de la ciudad de Celefais y la costa más allá, y el pico que dominaba el mar y las galeras de vivos colores que zarpaban del puerto rumbo a lejanas regiones donde el cielo se junta con el mar. Y Curanes reinó en Utnargai y todas las regiones vecinas de los sueños, y tuvo su corte alternativa entre Celefais y en la Seranian formada de nubes, y aún reina allí, y reinará feliz para siempre, aunque al pie de los acantilados de Innsmouth, las corrientes del canal jugaban con el cuerpo de un vagabundo que había cruzado el pueblo semidesierto al amanecer. Jugaban burlonas y lo arrojaban contra las rocas, junto a las torres de Trevor cubiertas de hiedra, donde un millonario obeso y cervecero disfruta de un ambiente comprado de nobleza extinguida.